Y Jesús, y Jesús dice, no he venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento, a darle sentido. No la ley por la ley, no la ley por la ley. Precisamente todo este plus que pone Jesús, esta antítesis que Jesús hace y que luego hace como una especie de síntesis en todo este tema de las bienaventuranzas, del amor al enemigo, amar al enemigo, y la no venganza, la no violencia, que son temas nuevos prácticamente dentro de nuestra reflexión. Bien, tenemos controversias en la comunidad de San Mateo. Una iglesia que crece con identidad propia. Bien, vamos a... Parece que se puede hacer esto. Ya, ahora sí. Una iglesia que crece con identidad propia. Uno de los problemas desde el comienzo del cristianismo, ¿cuál es? Bueno, dos tipos de problemas. El primer problema interno. Los discípulos son judíos. La primera comunidad cristiana es judía. Así que los conflictos entre judíos, aquellos que han entendido, que han aceptado el evangelio, que se han convertido a Jesús, y aquellos que no se han convertido a Jesús, que son los fariseos y algunos escribas, contra los que habla Jesús, sobre todo en el capítulo 23. Y el problema interno, ya cuando empiezan a venir a la iglesia cristiana, cuando el evangelio se expande, se van por diversos lugares, por diversos motivos, por anunciar el evangelio, pero también por motivos de la persecución, como sucede con los helenistas después de la muerte de Esteban, y tienen que ir por toda la región de Asia Menor a llegar a Antioquía de Siria. Problemas internos que son difíciles al comienzo, muy difíciles de superar. Hay como tres tipos de posturas. Una postura demasiado radical, una postura un poco suave que cede a ciertas cosas, y una postura demasiado radical en cambio para el otro lado, como es la postura de Pablo, donde Pablo dice, la gracia, Jesucristo ha superado la ley, porque la ley lo único que nos trajo es la muerte, el pecado, mientras que Jesucristo nos trae la gracia. Y aquel que quiera justificarse por la ley, nada más lo único que hace es invalidar la cruz de Cristo. El evangelio se expande por varias regiones. Galilea, Jerusalén, Antioquía, Asia Menor, inclusive hasta Macedonia. Aunque el mensaje es el mismo. ¿Cuál es el mismo? Jesús de Nazaret. El acontecimiento principal se llama Jesús de Nazaret. La buena nueva que es Jesús. Sin embargo, esa buena nueva se encarna en distintas realidades. Realidades tan diversas que amenazan la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia se pone en peligro, porque unos dicen una cosa y otros otra. A ver, ¿será bueno practicar la ley de Moisés o no? O ya como somos cristianos, lo importante es asumir lo que Cristo nos dijo y solo eso. Otros, en cambio, demasiado radicales. No, es que para ser cristianos hay que cumplir la ley de Moisés, porque a la final la salvación tiene sus raíces históricas allí y nos debemos a eso. Estudiar las raíces del cristianismo nos revela cómo hoy tenemos que inculturar el evangelio. Yo pienso que para entender el concepto de inculturación del evangelio, simplemente tenemos que irnos a las raíces. ¿Cómo lograron llegar a una cultura los primeros cristianos? Sin romper la cultura, sin destruir una cultura, sino iluminando desde el evangelio, desde la buena nueva, la cultura, para hacer de esa cultura humana, verdaderamente una cultura humana, sin fanatizarse ni apegarse a los rituales de esa cultura. Ustedes ven que inclusive tuvieron que destruir las artemisas. ¿Se acuerdan ustedes que Pablo le puso en peligro el negocio, el gran negocio del que hacía las artemisas, y hasta que se confabularon entre ellos y lo mandaron del pueblo? Recordemos a este gran catequeta.
el más estimado y comentado a inicios de la iglesia, debido a este método tan ordenado que tiene. ¿Sí? Ustedes han visto un prólogo, al último una conclusión, pero cinco discursos elementales y el desarrollo de esos discursos. El desarrollo sería cómo hacer posible esa enseñanza, cómo se hace realidad esa enseñanza. Y no cabe la menor duda que la mejor manera de enseñar es partiendo de la misma experiencia de Jesús. Ante las nuevas realidades de las comunidades, se hace esto precisamente, recordar los hechos y dichos de Jesús. ¿Cuál es el único tema del Evangelio de Mateo? El reinado de Dios. El reinado de Dios. Dichosos los pobres de espíritu, en el espíritu, porque ellos tienen a Dios como rey, porque de ellos es ese reinado, el reinado de Dios. Al leer las páginas del Evangelio de San Mateo, podemos darnos cuenta la historia que ésta encierra. Cuando el Evangelio, cuando la palabra de Dios cuenta algo, es porque está respondiendo, dando respuesta a una situación concreta de las primeras comunidades cristianas, sobre todo de la comunidad mateana, que se cree, los estudiosos han dicho, los entendidos, que este Evangelio surge en Antioquía, y es precisamente la experiencia que se da ahí en Antioquía de Siria. Se le conoce como el Evangelio eclesiológico. Utiliza 3 veces la palabra eclesía, característica única a diferencia de los otros evangelios. En los otros evangelios no se utiliza esta palabra. Una comunidad judeo-cristiana que se forja en Antioquía de Siria, luego de la muerte de Esteban, dice que la comunidad huye desde Jerusalén hacia el norte, llegando a Antioquía de Siria. Eso tenemos en Hechos 19:20, 11, 19, 20. Por primera vez el evangelio se abre a los paganos. No olviden ustedes que es ahí en Antioquía de Siria donde por primera vez a los seguidores de Cristo se les pone este apodo, cristianos. Son cristianos los que siguen a Cristo. Allí surgen las primeras controversias entre los cristianos procedentes del paganismo y los procedentes del judaísmo. Bernabé es enviado a Antioquía desde Jerusalén. Después de estar un tiempo con la comunidad de Antioquía, se trasladó a Tarso a verlo a Pablo y luego los dos fueron a Antioquía. Pablo dice que vivió con Bernabé en Antioquía por 1 año, hasta que parece que cuando llegó Pedro y después llegaron los de Santiago, hubo el conflicto que aparece en Gálatas 2, 11, 15, cuando hubo ese enfrentamiento acalorado entre Pablo y Pedro, cuando Pablo le llama la atención a Pedro por su hipocresía, por su simulación. Tú siendo judío, vives como pagano. ¿Y cómo quieres obligar a los paganos a judaizar? Costumbres judías que no tienen nada que ver con la realidad de los paganos. El texto no nos dice cómo terminó el conflicto entre Pedro y Pablo, pero parece que prevaleció allí la postura de Pedro. Pedro es Pedro, ¿no es cierto? A tal punto que Pablo tuvo que salir de allí. Ahí podemos darnos cuenta por el por qué Mateo es el que más habla de la persona de Pedro. Mateo. Y lo nombra, ¿no es cierto? Lo que en Marcos no lo nombra muchas veces, en Mateo lo nombra, es enfático. Pedro es el que pregunta, ¿no es cierto? El Evangelio de Mateo es judeo-cristiano. Jesús ha sido enviado al pueblo de Israel. Ahí vemos que en el capítulo 15, por ejemplo, cuando se encuentra Jesús con la sirofenicia, mi hija tiene un demonio y quiero que la cures. No está bien dar el pan de los hijos a los perritos. Y luego en el capítulo 10 del 5 al 6, cuando Jesús les dice, no vayan sino solamente a las ovejas descarriadas de Israel. No vayan a pueblos paganos. Sin embargo, experimentan el rechazo de la comunidad judía. Esto hace que
también esto es de la razón de su apertura a la universalidad. Ahí tenemos Mateo 28, 16, 20. Vayan por todo el mundo, ¿no es cierto? Hagan discípulos, bautícenlos. Aquí vemos dos afirmaciones cristológicas en este versículo 20. Me ha sido dado todo el poder y yo estaré con ustedes. Acuérdense que en el capítulo 1, versículo 21, Mateo toma del profeta Isaías, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Esta es la promesa que se cumple de los profetas. Jesucristo es el Dios con nosotros, desde el Emmanuel que estará toda la vida, siempre, hasta el fin del mundo. Pero también hay una enseñanza eclesiológica. ¿Cuál es esa? Vayan y hagan que todos los pueblos sean discípulos míos. ¿Cómo? Bautizándoles y enseñándoles. Bautizando y enseñando. Esa es la tarea de la iglesia. La tarea de la iglesia. Ser cristiano es ser discípulo de Jesús. Bautizo, enseñanza. El discípulo tiene que enseñar lo que Jesús ha enseñado, hacer lo que Jesús ha hecho. Al contrario de los apócrifos, el resucitado no enseña nada nuevo aquí, sino que ratifica lo enseñado. A ver, quiero darles a entender que en los evangelios apócrifos por lo general dicen que cuando Jesús resucitó, enseña algo nuevo. Hay cosas muy novedosas que antes no se sabían. Aquí, en cambio, no. El Jesús resucitado es el mismo que vivió, que estuvo, que caminó con ellos, que se hace presente ahora resucitado, come con ellos, conversa con ellos, se hace tocar. Acércate, mira que un fantasma no tiene carne y huesos como ves que yo tengo. No te asustes, muchachos, tienen algo de comer. Jesús inclusive hace un almuerzo y les dice, vengan a comer. Ahí está en el Evangelio de San Juan. Veamos ahora los conflictos. Un primer conflicto se da dentro de la misma comunidad judía. Se trata de lo sucedido en los años 70. Los romanos han destruido Jerusalén, han destruido el templo. Es como haber acabado con lo que constituía prácticamente la columna vertebral de la vida nacional, del judaísmo, de Israel. Sacerdocio, templos, sacrificios, los holocaustos, los negociados en sí. El judaísmo tiene que rehacer su identidad. Porque imagínense ustedes, destruido el templo, se acabó todo, se derrumbó todo. A más de eso, la ideología que tenían. Este templo no es indestructible. Los judíos creen que el templo es indestructible, que es que ahí está Dios, nadie lo va a poder destruir. Y Jesús dice, les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, todo va a ser destruido. Y eso les sorprende. Eso sorprende a propios y a extraños. Aparecen dos tipos de judaísmo. El fariseo y el mesiánico, el judaísmo farisaico y el judaísmo mesiánico. No olviden que Mateo escribe por los años 80, 85. La comunidad de Mateo enfrenta graves conflictos con el fariseísmo judío. Si ustedes leen Mateo 23, ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, contra escribas y fariseos. Ambos judaísmos tienen una herencia en común. Esto de Mateo 23, muchos se han rajado el cerebro estudiando porque dicen que raro que cuando Jesús enseñó la misericordia, luego de las bienaventuranzas, aquí viene un apartado que parece que no fuera Mateo el que escribió. Porque aquí dice, ay de ustedes, de esa forma de sentencia que parece que se aparta un poco de la misericordia. Pero después se tiene una explicación, porque se ve que hay un enfrentamiento entre los judíos mesiánicos con el judaísmo farisaico. Ambos judaísmos tienen algo en común, una herencia en común. La herencia en común es que Abraham, David
Esa es la herencia en común, una misma historia. Hay una misma historia que los une. Entonces, ¿cuál es el verdadero judaísmo? ¿Cómo hay que interpretar las escrituras? Es que la comunidad de Mateo no ha roto con el judaísmo. Al comienzo, lean ustedes Hechos de los Apóstoles, Hechos 2:42, que dice, acudían diariamente al templo, al templo, acudían diariamente al templo. No han roto con su identidad judía, siguen siendo judíos. ¿Qué es lo que después va a marcar la diferencia? El recordar los hechos y dichos de Jesús y vivirlos en la comunidad, tener esta experiencia de Cristo resucitado en una comunidad nueva, en los nuevos desafíos de cada comunidad cristiana. Ahí ya va a marcar la diferencia. ¿Por qué? Porque las enseñanzas de Jesús dan sentido y dan plenitud a lo que se ha recibido en el Antiguo Testamento. Es que la comunidad de Mateo no ha roto con el judaísmo. Pertenecen a Israel y esperan ganar el pueblo y hacer de ellos un judaísmo a la luz de Jesús, a la luz de las enseñanzas de Jesús. Otro conflicto es más bien interno, de la propia comunidad ya diversa. Para Pablo la ley ha sido superada por Jesús. En cambio, para Mateo es importante las obras de justicia. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Muchos dirán, profetizamos en tu nombre, hemos expulsado demonios, pero yo les diré, les aseguro que no sé quiénes son, aléjense de mí, porque no han hecho las obras de justicia. Sería bueno entender el sentido de justicia en el Evangelio de Mateo. En cambio, para Mateo es importante las obras de justicia. Las obras de justicia. Mateo da más importancia a la ley. En cambio, para Pablo dice, todos la salvación viene por la fe y la vivencia del amor. La fe que se expresa ¿en qué? En la vivencia del amor. Pablo no es que está negando la ley, queriendo abolir la ley. Lo que pasa es que para Pablo no es importante la ley por la ley, como es para los fariseos. Todo es gracia. Mateo 21:22 denota una problemática intracomunitaria. Los que se quedan fuera parece que son cristianos de tendencia paulina, que están en Antioquía, con los cuales no está de acuerdo Mateo. Acuérdense que nosotros tenemos un gravísimo conflicto dentro de esa comunidad. Les voy a leer el versículo 22. Sí, el versículo 22 dice, y todo cuanto pidáis con fe en la oración, lo recibiréis. Está hablándonos de la higuera estéril. ¿Sí? Prácticamente el judaísmo ha sido un fracaso. Instituciones esplendorosas, la higuera con un verdor, una maravilla, una planta hermosa, pero no hay fruto. No da fruto. ¿De qué sirve solo la pompa? La apariencia, lo externo. Y ese es el culto farisaico, esa es la ley. Algo nada más que externo. Ser discípulo. Ser cristiano es ser discípulo de Jesús. Los discípulos son unas personas que en el pasado se vincularon estrechamente a Jesús. Este vínculo estrecho se convierte en modelo para el discípulo de hoy. ¿Cómo tenemos hoy que vincularnos con Jesús? De la misma manera como se hizo antes. No hay otra manera más. Maestro, ¿dónde vives? Ven y verás. Ven y verás. Marcos, por ejemplo, nos presenta a José de Arimatea como el que esperaba el reino de Dios. Mateo más tarde nos dirá que José de Arimatea se había hecho discípulo de Jesús. ¡Qué diferencia grande! Son dos aspectos característicos del discípulo. Primer aspecto característico, ¿cuál es? La comprensión. Quienes comprenden la palabra, que es la semilla que cae en la tierra buena. Quienes comprenden la palabra dan muchos frutos. La confianza, y en segundo lugar, la confianza en el poder del resucitado. El centurión romano que le dice, mira, mi criado
está enfermo y quiero que vayas a curarlo. Jesús dice, vamos de enseguida. Y él le dice, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Solo dilo de palabra y mi criado se sanará. Porque yo, aunque soy un subalterno, le digo a uno de mis criados, ve y va, ven y viene, haz esto y lo hace. Y Jesús dice, les aseguro que no he encontrado una fe así en Israel. La confianza, por eso el centurión romano aparece aquí como modelo de confianza en el Señor. Los discípulos aparecen como hombres de poca fe. También otra tensión. Al contrario de Marcos, Mateo presenta a los discípulos como hombres de poca fe. Tienen algo de fe, pero en el momento de la prueba vacilan, se hunden. En Marcos dice, no te importa que nos hundamos. Justo coincide en el capítulo 8, Marcos también, ¿no? La tempestad. No te importa que nos hundamos. En cambio, en Mateo, esto da un giro. Dice, Señor, sálvanos. Es lo que Pedro hace también cuando se está hundiendo en el mar. Tenemos también el paralelo de Marcos 6:52 con Mateo 14:31, donde Pedro es invitado por Jesús a caminar sobre el mar. Ah, si eres tú, deja que yo también camine. Y Jesús le dice, ven, lo invita. Ahí podemos ver que son hombres con poca fe, porque cuando vienen las dificultades, la oscuridad, las olas, la borrasca, la incertidumbre, se hunden. Se les viene el mundo abajo, no creen que el Señor esté con ellos. Eso nos pasa también a nosotros. Somos hombres de poca fe, hombres y mujeres de poca fe. A la final, todos nos podemos identificar con ellos, con estos discípulos que tienen poca fe. A veces creemos que Dios no camina con nosotros. Dudamos de su presencia, por eso no hacemos caso. Por eso no nos aferramos a Él, no nos apegamos. La iglesia es continuadora de la obra de Jesús. Su misión es anunciar que el reino de Dios está llegando, poniendo como elemento fundante la centralidad del mandamiento del amor. Y aquí viene lo que dije hace rato, Mirta, resaltando sobre todo la no violencia y el amor al enemigo. Al que te abofeteen en una mejilla, preséntale la otra. Y el amor a los enemigos. ¿Qué mérito tiene que tú ames al que te ama? Eso hace todo mundo. Lo novedoso sería que tú ames a quien te odia, a tu enemigo. Cumbre de todo. Aquí está prácticamente el ápice de toda moral humana que puede haber. Moral, esta es una antropología pura, sería, ¿no es cierto? Los enviados de Jesús realizarán 4 cosas, las que él hizo: curar enfermos, resucitar muertos, limpiar leprosos y expulsar demonios. Para ello les confiere el poder sobre todo espíritu inmundo y sobre toda dolencia. Es la realidad histórica, podemos decir inclusive sociológica, que podemos descubrir ahí en las comunidades. ¿Qué les sucederá? Fruto de este anuncio, lo mismo que al maestro. Los discípulos comparten la misión y el destino de Jesús. Ay, perdone, ¿cómo? ¿Dónde estaba? Ya. Lo mismo de lo que le acusan a Jesús, también le acusarán a sus discípulos. En resumen, la iglesia es la comunidad de discípulos de Jesús. Continúa la obra de Jesús y comparte su mismo destino. Ahora, ¿cómo se organiza esta iglesia? Llena de conflictos. La iglesia de Mateo es una fraternidad con la presencia del Señor. La palabra hermano se repite con más frecuencia que en los otros evangelios. Podemos hacer una lectura contextual de Mateo 12, 46, 50, 28, 10 o el capítulo 18 dedicado a la vida fraterna. La palabra hermano. Al comienzo, después tenemos los ministerios. Al comienzo se habla de profetas itinerantes. Ustedes saben que Jesús envía a sus discípulos, vayan y anuncien. No hay una comunidad local. No se estabilizan en ningún lado. Van de lado a lado formando comunidades, construyendo la iglesia,
Y es por eso que estos profetas itinerantes al comienzo tienen un gran valor. Pero sin embargo, después las comunidades se van organizando, van creciendo, ya adquieren estabilidad y es inevitable los ministerios. Mateo 23-24 nos habla de profetas, sabios y escribas. Inclusive Mateo 13-52, luego de la parábola del sembrador, cuando Jesús dice, ¿han entendido todas estas cosas? Dicen sí. Dice, el que ha entendido esto, dice, es como un escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos. Un escriba. O sea, se ve que hay escribas cristianos. Y no olvidemos que los escribas son personas muy entendidas, muy doctas en la doctrina, en la ley de Moisés, en el conocimiento de la ley y los profetas, de la Tanakh, la saben de memoria. Ahí nosotros podemos entender por qué Mateo conoce muy bien el Antiguo Testamento. A esto debemos que el evangelio, que Mateo sea un evangelio muy bien constituido, redactado por un escriba o una escuela de escribas, de experto en el Antiguo Testamento, que los aplica a Jesús. Todos lo releen a partir de la vida de Jesús, el nuevo intérprete de la ley. Los ministerios son muy necesarios, pero conllevan siempre un peligro. ¿Cuál es el peligro? El de que se introduzcan en la comunidad diferencias, jerarquías, rangos que ponen en peligro la fraternidad. Mateo reacciona muy duro contra esta realidad. En una comunidad cristiana no podemos llamar a nadie padre, maestro, doctor. Todos somos radicalmente hermanos. ¿Cómo se prepara la iglesia? ¿Cómo se prepara la iglesia? La iglesia se prepara precisamente, primero, una iglesia vigilante. El capítulo 25, 1:13. Hay que estar vigilantes. Las vírgenes previsoras y las vírgenes imprudentes que no llevan aceite de reserva. Dos, una iglesia que tiene que dar frutos, porque Dios nos ha dado dones, nos ha regalado, nos ha compartido sus dones. Y tercero, una iglesia sobre todo que practica la misericordia, de tal modo que una iglesia que atrae. Acuérdense ustedes que la semana pasada reflexionábamos sobre esto. Ustedes son sal de la tierra y luz del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Una comunidad que atrae a la gente, no una comunidad que rechaza, no una comunidad que ahuyenta a la gente. Podemos nosotros también, ¿cuánta gente de pronto se ha ahuyentado por causa nuestra, por culpa nuestra? Por nosotros a veces, bueno, hay un autor que yo leí recién, se llama Rafael Aguirre, y él dice, en la Iglesia Católica es donde más jerarquía podemos ver, más títulos, que bestia, eminentísimo, reverendísimo y todo lo demás, ¿sí? Mateo condena todo eso, dice, no, serán hermanos, nada que atenta a la fraternidad, porque lo más importante, lo más fundamental es construir la fraternidad. Démosle gracias al Señor por esta palabra hermosa y nos preparamos ya para la próxima semana con el doctor Gamboa, que nos va a compartir este curso bíblico, cómo fue formado el canon bíblico, cómo ha sido formado el canon bíblico. No podemos desconocer la historia, no saquemos la palabra fuera de la historia para decir cualquier barbaridad, como muchas veces dicen los hermanos separados. Por eso es necesario y es urgente contextualizar todo lo que nosotros aprendemos. También la palabra es historia, nace en la historia. Jesús es historia, Dios es historia. Buena noche.